domingo más estamos aquí por la gracia de Dios y con ganas, ¿no?, de poder alabar a Dios, con ganas de poder glorificarle, ¿no?, porque al final, si algo somos, si algo tenemos es por Él, ¿no? Algunos sí que hoy lo reconocemos claramente en nuestra vida, otros quizás todavía no han tenido ese encuentro con Jesús, pero como dice la palabra, hoy es el día de salvación. Hoy puede ser el momento, ¿no?, de tu salvación. Hay que apuntar la cruz, hay que mirar, hay que poner nuestra mirada en la cruz, donde Jesús dio su vida por ti. Dio su vida por ti. ¿Por qué? Porque estamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Y quiere liberarnos, quiere salvarnos, ¿no? Y por eso a mí me venía, cuando venimos a ofrecer esos sacrificios de alabanza, ¿no?, siempre tenemos que mirar la cruz. Siempre tenemos que, para que lo que salga de nosotros, que le sea agradable a Dios, que le sea realmente grato. Estos días atrás hemos escuchado lo que es el camino de Caín y el camino de ¿qué? De Abel, ¿no? La ofrenda de Abel agradó a Dios. Que hoy nuestras ofrendas agraden a Dios. Y le van a agradar cuando realmente apuntan la cruz, cuando realmente nuestra mirada, nuestra fe descansa ahí, cuando realmente ahí, donde podemos recordar cómo Cristo nos perdonó, cómo nos amó, ahí en esta cruz, ¿no? Y cuando vas a ofrecer, pues vas de la misma manera, porque Jesús mismo enseñó. Yo quería que vayamos un momento en Mateo, en capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5 y 23. Qué bueno es que tenemos a Jesús, que es nuestro Señor, de quien queremos aprender. Y Él sí que todo lo que Él cumplió, todo lo que salió por su boca, todas las cosas que Él nos enseñó, Él las cumplió, ¿no? Y podemos ver Jesús cuando vino a este mundo a hacerse ofrenda por el pecado. Ofrenda por el pecado. Y Él mostró su amor. Dice, demostró su amor, que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Amén. Amén. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos. Dice, mostró ahí su amor, ¿no? Y aquí vemos cómo Jesús mismo enseñaba eso a sus discípulos. Si os acordáis, en los últimos momentos de sus discípulos, dice, lo primero que hizo es que se puso a ¿qué? Dice que le amó hasta el final y les lavó ¿qué? Les lavó los pies. Y le dijo, ejemplo os he dejado, para que así como yo os he hecho, vosotros también que hagáis, ¿no? Y les habló del amor. Dice, ese mandamiento que os doy, que os améis ¿qué? Unos a otros. Entonces, por eso digo que importante es que cuando adoramos, cuando venimos a ofrecer nuestros sacrificios delante de Dios, de alabanza, de adoración, apuntemos la cruz, que podemos traer a lo que Cristo hizo por nosotros, para que nuestro corazón pueda ser sanado. Porque una alabanza, una adoración que en su corazón alberga uno, pues lo que vamos a leer ahora, dice que Dios no le agrada, no puede agradarle. Dice en 5:23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ven y presenta tu ofrenda. Entonces, vemos que a Dios no le agrada lo que es lo externo, lo que puede ser un ritual, lo que puede ser lo que tú puedes hacer si realmente en tu corazón, si en tu corazón no has perdonado a tu hermano, si en tu corazón albergas odio, albergas ese tipo de cosas. Podemos ver como apóstol Juan nos habla en su primera carta, dice de que nos habla de Caín y nos habla justamente de esto,
que él no amaba a su hermano. Dios su ofrenda no era aceptada por Dios, no por otra cosa, sino porque él iba a ofrecer algo a Dios, pero en su corazón tenía odio, así es su hermano, ¿no? Entonces, vemos que para Dios es muy importante. Por eso digo, ¿dónde puedo yo sanar mi corazón? Sino mirando la cruz. ¿Dónde puedo yo hoy sanar mi vida si realmente no miro a la cruz? ¿No? Mi corazón siempre va a tener ese veneno que tiene que ver con el pecado, que está ahí y realmente nos separa de la bendición, de lo que Dios quiere darnos, ¿no? Yo pues, sin más, quería pues que nos ponemos de pie y realmente que podemos poner nuestra mira ahora mismo en la cruz y lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? Amén. Cuando hay deseo ¿verdad?, de alabar a Dios, de ensalzar a Cristo, lo notamos, ¿eh? Lo sentimos unos al lado de otros, nos sentimos hermanos y nos sentimos bien. Entonces, ese es el gran misterio, ¿eh? A veces buscamos misterios bíblicos. Pues hay un misterio que ya está desvelado, que es la esperanza en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno, no hay predicación preciosa, ni hermosa, ni poderosa que no hable de nuestro Señor. Si obviamos esa predicación, la Iglesia se ha desviado. Hablaremos de otras cosas. Cuando cambiamos la adoración por espectáculo, la Iglesia se ha desviado. Entonces, tenemos la palabra recta, la palabra de verdad, la palabra justa, y a esa es a donde nos agarramos, nos aferramos y cumplimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué necesidad tenemos, no? Había una oración por ahí que sonaba que si te tengo a ti lo tengo todo. Eso es una actitud de humildad, de entendimiento, ¿eh? Aún así hay que madurarla, porque los tiempos son malos, porque vienen cosas a nuestras vidas que hay que mantener esa palabra, ¿eh? Si te tengo a ti, lo tengo todo, ¿eh? Y fin de la predicación. Sería, ya nos podríamos ir casi, ¿no? Pero bueno, conocemos muchos escritos, muchos dichos, no en el sentido de dichos como tal. Cuando decimos el apóstol dijo, es un dicho que dijo él, pues ya no vivo yo, ¿no? Vive Cristo en mí. Y yo hago una pregunta y digo, ¿es lo mismo la promesa que Dios nos hace cuando creemos a Cristo y viene el Espíritu Santo a morar en la vida de un creyente, de ese creyente? ¿Eso es lo mismo que decir lo que dijo el apóstol, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Bueno, ¿sí? ¿No? Perdón, hermano, no te quiero contradecir. Viene a referirse casi a lo mismo, pero la promesa es el Espíritu Santo en nosotros. Pero ahora lo que dice el apóstol, dice que vive ¿quién? Cristo en mí. Es una etapa de madurez. La madurez llega cuando Cristo vive en mí, ya no vivo yo. O ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque la promesa la tengo y soy salvo. Pero el punto de madurez es cuando vive Cristo en mí. Y hace las cosas propias de Cristo. Y ya tu vida es Cristo. Tu vida es una vida cristiana. Ya no te planteas, ¿qué hago? ¿Esto es de cristiano o no es de cristiano? No, ya has madurado. Tú tienes ya una visión que no tiene que ver nada ni con el mundo, ni con ti mismo, ni cualquier otra cosa. Simplemente tiene que ver con Cristo y sus obras. ¿Sí? Bueno, introducción.
Los que estuvimos hablando aquí el jueves, este jueves pasado, hablábamos de la ofrenda que llevó los hijos de Adán y de Eva. Esta ofrenda fue agradable para uno y la otra no la aceptó. Entonces, el mensaje o la predicación o la reflexión que estábamos haciendo era acerca de esto, de la ofrenda, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué? Siempre la pregunta, siempre cuando sale este tema, creo que sale esta pregunta, ¿y por qué no aceptó y por qué se aceptó? Si los dos fueron a ofrecer, si los dos sabían que había que ir a Dios a ofrecer. Dice, cuando pasó el tiempo, cuando llegó el momento de hacer la ofrenda, había que ofrecer lo que había que ofrecer. Y aunque Caín sabía lo que había que ofrecer, no ofreció lo que debía. No obedeció a la revelación. Tenía que ver con una ofrenda de salvación o una ofrenda de perdón, y tenía que ser una ofrenda de un sacrificio, en este tiempo, de un animal. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ellos lo sabían, solo que uno fue con el esfuerzo humano de su trabajo en la tierra, y era una ofrenda de los primeros frutos, y también existe esa ofrenda, existía. Pero no se pedía esa ofrenda, se pedía la ofrenda por el perdón. Y tenía que ser, ¿verdad?, un animal del rebaño, de los primicias, y no flaco, sino el engordado, y ofrecer lo mejor. Entonces dices, bueno, pues Dios ahí hizo como ¿verdad?, una diferencia muy drástica, ¿no? Pero la diferencia, aunque estaba en lo que se ofrecía, porque era diferente, la diferencia estaba en quién era Caín en su corazón y quién era Abel. Lo primero que Dios desechó no fue la ofrenda, fue a Caín. Si desechó a Caín, por tanto desechó a su ofrenda. Pero sin embargo, Abel, a su hermano, por revelación que ya la tenían, ofreció lo que debería. Y Abel fue aceptado él, y fue aceptado él por su corazón y aceptada su ofrenda. Y decíamos que era símbolo y tipo lo que ofreció Abel del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. El último sacrificio, para siempre, ya no hay más sacrificios. Por eso que el que cree en Jesús, dice, se salvará. Esa es la promesa. Y ahora hay que ir avanzando hasta llegar a, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Sí? De ese estudio o de esa meditación que hicimos, surge otra doctrina. Una doctrina que pasa del Antiguo Testamento y empezamos a encontrar en el Nuevo Testamento alusiones a la ofrenda de Abel y dice acerca del camino de Caín. Entonces, el camino de Caín empieza con Caín. Y hay muchos, la humanidad sigue el camino de Caín, rechaza la salvación. Dice, no tengo por qué, yo no necesito un Salvador, yo no soy pecador. O sea, la gente no cree que es pecador, ni cree tampoco que necesita un Salvador. Ese es el camino de Caín. Pero cuando venimos a la fe en Jesucristo, cambiamos de camino y nos vamos al camino de la fe. Y nos lleva a Hebreos, donde dice que por la fe. Entonces es un camino de esfuerzo humano, negación del plan y de la revelación, y un camino de fe.
y de salvación. Esto es lo que nos va a tratar hoy. Entonces, vamos a ir a la carta de Judas, ¿vale? Es una carta pequeñita, parece como que está escondida ahí. Si encontráis tercera de Juan, la siguiente es Judas, justo antes del último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, ¿vale? No tiene capítulos, solo tiene versículos. Vamos a comenzar con el camino de Caín. Este camino es la negación del pecado del hombre. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo he pecado? Yo no tengo pecado, no entiendo lo que es pecado, no creo que yo sea un pecador, yo soy uno más en esta tierra. Yo hago lo que hace todo el mundo, yo me tengo que defender de la sociedad. Yo no soy pecador, yo no he desobedecido, yo no creo en esto. Este es el camino de Caín, y negar que necesito un Salvador. Cuando hay sangre por medio, cuando ha habido que hacer un sacrificio, eso quiere decir que mi salvación, decimos, ayer, el jueves decíamos, que mi salvación no depende de mí. No depende de mí. Cuando hay sangre, es que lo que está diciendo es que dependo de otro para mi salvación. En ese tiempo atrás se dependía del sacrificio de la sangre de un cordero, de un animal. ¿Sí? La misma persona no podía salvarse, no podía ser expiado sus pecados. No podía, tenía que hacer un sacrificio. Y cuando hay un sacrificio, un derramamiento de sangre, lo que simboliza es que depende mi salvación de otro. Y este otro no es otro cualquiera, dependemos de Cristo, de la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados. Entonces, tiene una base doctrinal que debemos de pensar en ella bien, ¿sí? Porque mucha gente cree que va por el camino de la fe y va por el camino de la religión. Cree que va por el camino de la salvación y va por el camino de la perdición. Entonces, nosotros tenemos hoy, y todos los hermanos que se reúnen en todo el mundo en este día, tenemos un privilegio. Y es que el Señor nos está mostrando cuál es el camino de fe, el camino que tomó Abel. Fijaros si es antiguo el camino. Fijaros si esto ya se reveló desde hace tiempo. Lo leemos aquí. Si vamos, no vayáis porque no es una página de escrito bíblico. 4.000 años, 4.000. O sea, no son 100, ni 200, ni 300. 4.000 años antes de Cristo. ¿Vale? Adán. Ahora suma 4.000. 4.000 más 2.000. ¿Sí? De la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Ahí ya van unos cuantos miles. ¿Ves? Pues hoy por hoy seguimos necesitando al Salvador. Sí o sí, no hay otra esperanza. No hay otra persona. No hay un sustituto. No hay, vamos a decir, alguien que diga, bueno, la oportunidad que le voy a dar a la humanidad, este hombre, que es muy cristiano, va a darle un tiempo más a la humanidad. No existe eso. No existe ni el Buda, ni el otro, ni nada de esto. No existe. Existe, pero no existe para la salvación. Dependemos de otro. Y ahí está la predicación, ahí está el poder, ahí está donde está el Espíritu Santo ahora mismo convenciéndonos, afirmando nuestra fe al que ya somos cristianos. El Señor murió por mí. Y cada vez que predicamos del Señor, predicamos de la cruz, del derramamiento de la sangre de Cristo que perdonó nuestros pecados,
el Espíritu Santo empieza a actuar con poder en el que escucha. Y dice, bueno, tú ya has sido sembrado con la verdad. Y tú, y el otro. Ahora, reacciona a esa semilla. Reacciona, que dé fruto, porque no hay otro Salvador, no hay otro sustituto. El último sustituto es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que encaja bien un amén, ¿no? Amén. Yo sé que estáis muy aplicados y muy atentos y es bueno. Yo cuando veo las iglesias nuestras de reto a la esperanza, reto a la esperanza es un buen nombre si sabemos lo que significa. Tenemos la esperanza de que vamos a vencer algo que prácticamente lo vemos imposible. ¿Sabéis por qué? Porque es un reto es eso. Enfrentarte a un reto es algo que dices, a ver si lo supero, es un reto, ¿no? Reto a la esperanza, ¿verdad? Lo que es imposible, por la esperanza en Cristo, se ha conseguido. Se ha conseguido. Bueno, vamos a la Escritura y estábamos en el versículo 11 de Judas. Judas significa alabanza, no es Judas el Iscariote. Se supone, por la tradición judía, que es uno de los hermanos carnales, hermanastros de Jesús, ¿sí? Hijos de José y de María. Y dice, hay de ellos. Para saber un poco a qué se refiere, sería bueno empezar a leer todo el pasaje. Pero vamos a leer aquí. Hay de ellos. Dice, porque han seguido el camino de Caín. Lo han seguido. O sea, y digo que si vemos cuándo se escribió el libro de Judas, estamos hablando del año 65 después de Cristo, después de la ascensión, de la muerte y la ascensión de Cristo y la resurrección, 65 años después se escribe Judas esta carta, más todo lo que venía. O sea, el camino de Caín se ha venido andando generación tras generación. Y hay gente que se queda en el camino de Caín. Y hay grandes advertencias aquí, en estos pocos renglones. Hay unas advertencias severas, ¿verdad? Que la Iglesia queremos aprender, queremos comunicarlo. Por eso la predicación significa en una parte hacerlo público. No nos podemos callar con esto cuando el mundo va por el camino de Caín, con un mal corazón, con religión, con esfuerzos humanos, intentando sustituir y decir, bueno, a ver si este o esto me sirve y así me salvo. No lo hay, no busques más. ¿Sí? Porque han seguido el camino de Caín. Y ahora dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Sí? ¿Conocéis esto? Más o menos quién era Balaam. Más o menos, ¿no? Hay que seguir leyendo y luego vamos a dar un poquito de esto. Y perecieron en la contradicción de Coré. Caín, Balaam y Coré. Aquí hay bastante materia para que nosotros podamos estudiar y podamos tener esta advertencia bien aprendida, ¿vale? Si comenzamos con Caín, es lo que yo os hablaba al principio, es el camino de la negación del pecado, que dice, porque han seguido el camino de la negación del pecado o han seguido el camino de Caín, lo mismo es, y niegan necesidad de un Salvador. Hay de ellos que han decidido en su corazón y determinado en su corazón esto. Yo no necesito un Salvador. Puede que una religión, puede que unas fiestas religiosas, puede que
Si hay fiesta religiosa, así no voy a trabajar, ¿no? Gente piensa así. Pero no le importa. Pero nosotros tenemos una verdad en nuestro corazón, de que es que estamos siguiendo no el camino de Caín, sino el camino de Abel, el de la fe, el de la confianza. Es otro tipo de camino que caminan en dirección contraria totalmente. Totalmente contrarios, ¿sí? Niegan la necesidad de un Salvador. Fíjate, todo lo contrario a lo que hacemos los cristianos. No negamos la necesidad, sino que necesitamos al Salvador un día y otro, y mañana y tarde y noche, y nuestro pensamiento y nuestras oraciones en nuestro interior, a veces sin querer, decir, voy a pararme a orar. Vale, es una manera, pero hay una oración siempre. ¿No os pasa esto? Que parece que siempre estás orando, ¿no? Orar sin cesar, es bum, bum, estás todo el rato orando. ¿Sí? Pues este era, con todo lo que hemos hablado en estos días, al principio, el camino de Caín. No es atrayente, no es bueno, no es un buen camino. Pero ahora lo siguiente dice que se lanzaron al lucro en el error de Balaam. O sea que Balaam era un profeta de ese tiempo, del tiempo donde había guerras con los moabitas, que eran pueblos cananeos, descendientes de Canaán, de uno de los hijos, ¿no?, de Noé, los cananeos. Y esos se dividieron en pueblos y en reyes y en príncipes, los amorreos cualquiera de estos pueblos tenía su rey, ¿no? Por no entrar mucho ahí en esto y perder un tiempo. Pero aquí tenemos que había un error en este hombre. ¿Cuál fue el error? No sé si habéis leído la historia de este hombre. Si la queréis leer, la tenemos en el libro de Números, capítulo 22, y la historia es del 1 al 35. Resumimos esto. Moab tenía un rey, Balac. ¿Ves? Los moabitas de Moab. Su rey se llamaba Balac. ¿No? Y vieron que venía un pueblo de Egipto que era extenso, muy grande, y tuvieron temor. Tuvieron temor porque decía, este ejército nos va a arrebatar la tierra. Ese ejército, ese pueblo tan grande que venía de Egipto, era el pueblo de Israel. Y tuvieron temor. Y este hombre buscó a este profeta. Y a este profeta le ofreció dinero y honores. Dinero y honores. Se lanzaron al lucro en el error de Balaam. Al lucro. ¿Ves? Eso también es camino de Caín. El lucrarse de la predicación. Gratis nos lo dio el Señor. Gratis lo damos. Es así. Este hombre tuvo intentos de querer hacer lo que este rey quería que hiciera. ¿Y qué es lo que quería hacer? Que dice, maldice a este pueblo y así seguramente que lo venceremos. ¡Maldícele! Entonces, Balaam dice que se dirigía a Dios, hablaba con Dios y Dios le decía que no. La historia es muy atrayente. Le decía, vente con nosotros, subamos a este monte, vemos a este pueblo, maldícelo.
Cuando iba para allá, para el lugar donde estaban estos hombres, dice que iba montado en una mula, ¿no? ¿Conocéis? Un poquito, en una mula. Y a veces dices, bueno, esto es una historia un poco cómica, ¿no? Pero fue una verdad. Dice que cuando iba montado, dice que se le apareció el ángel de Jehová. Este ángel de Jehová en la Biblia es Cristo. Una aparición de Cristo en los tiempos del Antiguo Testamento. Balaam no lo vio. Lo vio el asno o la asna que llevaba montado. Y se paraba, y cuando se paraba, le pegaba. Se iba para otro lado, se paraba y le pegaba. Bueno, por resumir, llegó un momento en que el animal habló. Habló y le habló a Balaam. Dice, ¿qué te he hecho yo para que me pegues? Bueno, la historia es muy atrayente. Bueno, a mí me gustó, me gusta. La historia continúa y Dios, bueno, no permite, está claro, de que maldijera a su propio pueblo este hombre. Pero por lucro, y el lucro es algo que es camino de Caín, por lucro, dice que le dio una idea a este rey. Dice, ofrécele mujeres de nuestro pueblo, que son idólatras. Y dice que tuvo un gran efecto. No sé, a ver si tengo alguna... Bueno, los israelitas, dice, el plan resultó exitoso, llevando a miles de israelitas al pecado. O sea, como no pudo, pensó en otro plan. ¿Y qué pasó? Que murieron 24.000 a causa de una plaga. Camino de Caín, lucro de Balaam. Es un ejemplo de avaricia, una advertencia sobre la codicia, que lleva al pecado y a la desobediencia. Avaricia y codicia que lleva a la desobediencia a Dios. Aquí Dios intervino, pero vemos cuando se camina en estas cosas, al final acabamos mal. No es un camino que tenga un beneficio espiritual de Dios. Es un camino que lleva a la destrucción. 24.000 por medio de una plaga murieron, israelitas. Dice, bueno, pues que no hubieran aceptado todo esto. Bueno, esto sería otro tema. Pero estamos viendo esto, este camino. ¿Por qué camino? Dice, bueno, camino por la fe, pero soy codicioso. Y también sufro de avaricia. Suena mal estas dos palabras, parecen como enfermedades, ¿no? Avaricia, codicia. Es algo que está en el corazón, en el interior del ser humano. Es un camino para no seguir, ¿vale? Por no extendernos más, en el versículo tocamos el último hombre, Coré. Lee la historia de Coré. Números 11, capítulo 16, versículos de 1 al 35, sobre todo del 30 al 35, pero léete la historia entera. Coré era parte del pueblo de Israel y habla de la rebelión. Este hombre se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Él y dos príncipes más, dos principales del pueblo, con todas sus familias. Y la rebelión fueron en contra de ellos. No aceptando el liderazgo
de Moisés. No, le dijo, no aceptamos tu liderazgo y tampoco respetamos el sacerdocio de Aarón. Y se plantaron allí, delante de ellos. Eso a Dios no le gustó, porque eso es un camino de Caín. ¿Por qué? Porque Moisés y Aarón eran hombres que dirigían a su pueblo y eran hombres puestos por él mismo. Y cuando vamos en contra y nos rebelamos contra los hombres puestos por Dios, nos estamos rebelando y poniéndonos en contra directamente con Dios. Resumimos la historia para que la leáis. ¿Qué les pasó? Que se abrió la tierra. Dice que la tierra abrió su boca. Y todos estos, dice que familias enteras con sus casas y pertenencias, dice que se los tragó la tierra. Se los tragó la tierra. Camino de Caín. ¿Cómo describiríamos a esto a Moisés rebelión contra Moisés, contra Aarón? Afirmando, dice, que se habían elevado por encima de la congregación del Señor. Estos pensaban que estos no eran siervos de Dios, que estos pensaban que el pueblo era el pueblo y ellos eran algo muy importante. Lejos estaban de acertar, porque tanto Aarón como Moisés eran siervos de Dios. Y ellos sufrieron y sufrieron en el camino y tuvieron, pues bueno, su historia. Para nada. Dijeron, no, aquí nosotros todos somos santos. Todos somos santos. No solo vosotros. Este era el corazón. Dice que la tierra se los tragó. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces decimos, no, aquí somos todos iguales. ¿No? Lo habéis oído, ¿no? Sí, en cuanto a Dios, sí. Pero no todos somos iguales. No todos Dios los pone en los mismos lugares. ¿Por qué se rebelaron contra la autoridad? ¿Por qué se rebelaron contra los que estaban intercediendo por ellos? ¿Por qué? Porque pensaron de que no todos somos iguales. Y sí, ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero eso tiene que ver con rebeldía, con orgullo. Tiene que ver con un corazón de decir, bueno, aquí esto, a veces creemos que la Iglesia es no sé, es la ideología esta del antiguo Partido Comunista, ¿no? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No es así. Ese pensamiento, ¿de dónde viene? No creían, no veían que Moisés y Aarón realmente estaban dando sus vidas. No creían, no les veían de que sí eran siervos de Dios. ¿De dónde nació esto? Ellos caminaban, Coré y estos, por el camino de Caín. Caminaban por ahí. Entonces, en nuestro tiempo, desde ese mismo tiempo hasta ahora, los que desechan el sistema, a lo mejor no es la palabra muy adecuada, el sistema de la expiación por sustitución, odian a los que la aceptan. Y eso ocurre hoy. Ocurre hoy. Los que hemos aceptado de que Cristo ha pagado por nosotros y el de al lado está diciendo, por mí no ha pagado nadie, ¿no? Yo no necesito que nadie pague por mí. Ese tipo de corazón, ¿no? Dice que odian a los de la fe. Y eso ha pasado en todas las épocas. Y cuando comenzó la Iglesia de Cristo, a partir del día de Pentecostés, empieza a formarse la Iglesia que conocemos a día de hoy, ese es el corazón de la humanidad. Dice, a mí me odian, a vosotros, ¿qué van a hacer con vosotros? Con nosotros. Odiarnos, porque estamos a favor, porque hemos aceptado de que Cristo murió por mí
Y por eso nos reunimos y cantamos y adoramos, porque hay una gratitud en nuestro espíritu muy fuerte. No es porque sí, no es una actividad, no es una religión que dice, al principio cantamos y luego oramos, y luego... Es un error pensar así. Estos caminos son para pensarlo de verdad y decir, ¿de dónde Dios me ha sacado? Podía haber sido tragado por la tierra, ¿sí? Podía haber desaparecido de este mundo hace muchos años, pero Dios no lo ha querido. Porque cuando se presentó el Salvador a nuestras vidas, no le desechamos. Y dijimos, gracias que has venido a por mí. ¿Quién soy yo para que un rey por mí muriera? ¿Quién soy yo? A querer andar en este camino no es un camino, no es un buen camino, es un camino de maldición y de perdición. Dice, bueno, pero es que todo el mundo anda por ese camino. Digo, ya, pero tú no andes. Y si eres creyente y tienes la tentación a veces de vivir, a veces, ¿verdad?, pasando por alto la avaricia, la envidia, la codicia, la mentira, pasará un día en que te acostumbres a vivir ahí. Y tu vida espiritual se enfriará, te alejarás del Señor, te alejarás. Pero ten en cuenta que la esperanza es eterna, que el Señor, si vas al trono de la gracia, donde Él reina, donde Él gobierna, tendrás el oportuno socorro. ¿Sí? Bueno, cosas muy curiosas, no es la palabra tampoco. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? ¿Conocéis este escrito? ¿Soy yo acaso? Eso es algo que está en el mundo. ¿Qué tengo yo que ser el que cuida, que cada uno se cuida a sí mismo? ¿No dice eso el mundo? ¿Qué hacen los del camino de la fe? Ven, quiero caminar contigo. No seas pesado. No, quiero caminar contigo. Porque yo he vivido sin nadie que me ayudara en esta parte espiritual y no quiero seguir así. Entonces, yo ahora voy por el camino de la fe. Ven conmigo. No le digas a nadie, ya te las apañarás tú como puedas y desecharle. Claro que hay personas que también habla la Biblia que dice, mira, que hay tiempo y se acabó. Y ya está en manos de Dios totalmente y ya sería otra cuestión. Pero fíjate lo que dice, cómo hablaba este Caín, lo mismo que hablábamos en el mundo de hoy. El que no ha cambiado. Dice, no, sí, ahora somos modernos, vale. Nuestra generación, la mía, hermanos, nuestra generación, decíamos, qué modernos somos. Madrilé, qué modernos somos. Pero, ¿ahora qué dicen de nosotros? Dice, bueno, ¿a dónde vais? ¿Ves? Lo que antes era muy moderno, hoy es algo ya que desapareció. ¿Qué quiero decir? Que todas las generaciones hablan las mismas cosas, porque de lo que habla la boca es la abundancia de su corazón. Por donde andan los hombres de hoy, vestidos diferentes, ya no vamos en asno, o sí, no, ya vamos en una furgoneta o lo que tengamos, y a lo mejor no tenemos, no importa, vamos en el transporte público, ¿qué? Buena cosa es, gracias a Dios, que hay un transporte público que podemos usar. Pero las cosas que hablamos son, que cada uno cuide de lo suyo. A ver si voy a tener yo que estar cuidando. Oh, Dios, los que conocemos la Biblia decimos, mira, este habla como Caín. Está en el camino de Caín.
Y tú en tu corazón te dices, yo estoy en el camino de la fe. ¿Amén? Sí. Bueno. Caín quería ser el primero y no quiere confesar que necesita un Salvador. Quiere ser el primero. Sí, mira, yo tengo un montón de puntos aquí. Si siguiéramos hablando punto por punto, es que justo estamos diciendo en este tiempo lo mismo que había en el corazón de este hombre. Lo mismo. ¿Quién no quiere ser el primero? Hay gente que está abandonada ya moralmente y está, no solo moralmente, sino que su voluntad está anulada y no le importa ser el primero ni el último. Está bajo mínimos, ¿no? Pero el hombre, sobre todo, y la mujer de este tiempo, quieren estar en la élite, ¿sí? Quieren estar ahí. La mujer ha conseguido muchas cosas, gloria a Dios. ¿Sí? Pero cuando ya queremos conseguir un primer puesto, y esto, hablando ya como cristianos, esto es muy... Esto delante de Dios no es peligroso. Es peligroso. No quería perder el primer puesto porque él era el primogénito y tenía derechos, tenía beneficios. Y os acordáis lo que hablábamos, que cuando Caín se dio cuenta de que había aceptado la ofrenda de su hermano Abel, dijo, la primogenitura se me acabó. Los derechos van a pasar a mi hermano. ¿Y qué dijo? Se encendió en ira. Así es lo que pasa. El hombre quiere escalar, quiere estar en el primero, y cuando no lo consigue, surge ira en su corazón, envidia, egoísmo, una locura. Y el mundo lo disimula bien. Lo disimula bien, pero los que conocemos la verdad sabemos que eso está ahí. Ahí, está ahí, está ahí. En cualquier momento puede salir. Bueno. Bueno. Vamos a hacer una cosa, vamos a hablar solo del camino de Caín y podemos llegar al final. Y ya hablaremos en otro momento o otro, podemos hablar del camino de la fe, para no dejarnos ahí en el tintero ciertas cosas que son de valor, ¿vale? La justicia propia, ¿no? La justicia propia basada en obras propias, todo propio. El yo que se vea bien, que mi yo se vea bien. ¿Quién soy yo? Yo soy justo, mis decisiones son justas, mis obras son justas. El que vive así, creyendo que su propia justicia es delante de Dios algo bueno, va a empezar a juzgar todo. Porque va a creer en su orgullo que es mejor que nadie. Yo tengo una justicia bastante recta. O sea, estamos tocando puntos que no son de hace 4000 años, ya lo hemos visto. Es lo que hay en el corazón del hombre en general. Si vamos a la carta a los Romanos, y en el capítulo 10 y en el versículo 1 y 4, capítulo 10, 1 y 4, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por el pueblo de Dios, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Dice, porque ignoráis la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice, se han sujetado a la justicia, se han
no se han sujetado, perdón, me estaba contradiciendo, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quiere decir, porque ignorando la justicia, y la ignorancia no es que no la conocieran, sino que preferían su justicia a la justicia de Dios. La ignoraron y hacían su propia justicia. Dice, igual podríamos decir, como lo que leímos al principio, el versículo 11, hay de estos. Hay de esto. Parece que yo siempre tengo la razón de las cosas, ¿no? Y puede ser que la tengamos en muchas ocasiones, pero siempre no. No siempre. No siempre somos totalmente justos, eso es una cualidad de Dios. Nosotros vamos queriendo ser justos, lo más justos posibles. Lo que no podemos hacer es obrar en justicia para los demás y obviar la mía. Medir con una vara a otro y al tiempo me he quedado yo fuera de medida. Usé justicia, pero perdí la justicia para mí. Entonces, ¿ves? Son advertencias, caminos de Caín, caminos del corazón pecaminoso. Se niega a aceptar a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Gracias damos a nuestro Señor, nuestro Dios, que pudimos, ¿verdad?, decir sí. El Señor puso delante de nosotros la verdad, la salvación, y diciéndonos, mira, yo me he puesto por ofrenda por ti. Porque aunque tú te hubieras puesto ahí, no habrías pagado nada. Porque ese lugar solo lo puede ser para el Señor. Porque era el que no tenía pecado, el sin pecado, el santo ser de Dios. Dios mismo. Por eso ciertas religiones no conciben de que Jesús sea Dios. Dice, ¿cómo un Dios va a ser muerto de esta manera? Pero tienen que seguir leyendo. Resucitó. Y ahí demuestra que es puramente Dios. ¿Sí? Bueno, esta justicia. Filipenses. Carta a los Filipenses. Capítulo 3, versículo 3. Sí, dice, porque nosotros no somos la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu, no en la carne, no en obras de caridad, ¿verdad?, queriendo pagar nuestra salvación. No, no, no. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No confiamos en el cuerpo, nuestro cuerpo, que son los miembros que actúan, cuando nuestra alma, que es carne, no es que sea de carne, pero son pensamientos carnales. Por eso el alma tiene que estar sujeta a la doctrina que imparte el Espíritu. Porque el alma va a tender a sentir, y sentir como un hombre natural y una mujer natural. El alma tiene la tendencia a pensar como piensa un hombre natural y una mujer natural, quiere decir sin Cristo. ¿Cómo se arregla este conflicto? Alma mía, alaba al Señor. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando vive Cristo en nosotros, no vive ni en el alma, ni en los sentimientos, que siempre decimos, no, no, ahí no es. No es en mi mente, no, ahí no es. Es en el espíritu del hombre. Ahí es a donde vive Cristo en mí. Y ahí es a donde va la doctrina, la enseñanza de Jesús. Y esa es la que hay que sujeta a un pensamiento que es puramente humano, natural, que puede ser muy majo. Bueno, si esto no tiene ninguna maldad, esta manera de pensar, así acaba la gente. Pues esto no es tan malo, esto lo hacen todos los cristianos. Mira, dije antes, cuando la adoración en una iglesia se convierte en un espectáculo, nos hemos desviado.
nos hemos desviado, porque no es ahí, ¿sí? Bueno, no teniendo, dice, confianza a la carne. Podríamos traducirlo de otra manera, no teniendo en el esfuerzo humano nuestra confianza. Esfuerzo humano, me suena ya, camino de Caín. En el esfuerzo humano no está. Nosotros dice que somos la circuncisión, en el sentido de que hemos sido apartados, separados de este mundo, y ahora servimos a Cristo como un mundano, no, como un cristiano que tiene la fe en Jesús, y no confiamos en la carne. Yo decía el otro día, digo, mira, si confías en algo en ti mismo estás errando, y lo vas a tener que ir aprendiendo muchas veces por golpes que nos daremos en la vida como cristianos. Si confías en ti mismo, no confíes en ti mismo, confía en el Señor. Totalmente, madura, que Cristo viva en ti, en tu espíritu. ¿Sí? Y creo que era el 4 o solo el 3. Bueno, y ahora empieza una disertación, no sé si es disertación, pero sí empieza a explicar un poco esto con su propio testimonio, diciendo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, dice Pablo, yo más. Yo más. Pero el hombre creció espiritualmente, creció. El Señor le levantó. ¿Por qué? Porque aprendió bien la lección. No confiaba en la carne. Porque él era un hombre inteligente, un hombre muy docto en las Escrituras. Un hombre disciplinado, un hombre justo en su manera de entender la justicia. Y la justicia la entendía por medio de los mandamientos. ¿Y qué hizo? Que perseguía a los cristianos. Y para él era justo. Y lo hacía para Dios. Y subía y bajaba y pedía estos salvoconductos para ir a un lugar, ir a otro, para cumplir. Porque se creía justo en lo que él creía. Pero hemos leído que nuestra propia justicia, dice, no es la de Dios. Entonces, consiste todo en madurar. Y ahí veremos la transformación. Si hemos sido llamados para ser transformados a la imagen de Jesucristo, a veces se ve un Jesucristo en nosotros con muy poco Cristo, ¿verdad? Porque a veces la cuestión es que no maduramos. Creemos y nos quedamos ahí. No avanzamos. No tratamos con nuestros pensamientos, con nuestra manera de pensar, nuestros sentimientos, nuestras emociones. No tratamos, no dejamos ese camino. Entonces nunca llegaremos a que Cristo viva en nosotros. Bueno. 2 minutos. El camino de Caín es la conducta de los cínicos. Poco suena esa palabra, ¿no? Yo se la oía eso mucho a mi padre. Dice, tú eres un cínico, me decía. Digo, ¿qué es eso? No sabía ni lo que era. Se indignaba conmigo, se enfadaba. Pues ahora está aquí, conducta de los cínicos. Usado de otra manera, o sea, con otra palabra dice, de los descarados. Ahora ya me veo más, ¿no? Ahí ya nos vemos más. Dice, tú eres un descarado. Lo de 5 no lo entendía mucho, pero dice que esta es la conducta de los cínicos, desobediente, del incrédulo. Dice, aunque comprende claramente lo que Dios espera de ellos, dice que eligen trazar su propio camino en la vida. Lo saben, pero aún así dicen no. ¿Por qué? El Señor ya dio todo, la vida. ¿No crees que ese sacrificio
tenga un valor? Lo tiene. Y ese es el camino de la fe. Si vamos a la cruz, aceptamos a Jesús, que eso es, ahora que eso como un símbolo, ¿no? La cruz de Cristo, ¿no? Entramos a un camino nuevo, y el camino nuevo no tiene que ver con el camino de Caín. Hay que ir quitando todo eso que quedó de Caín para que se haga un hombre nuevo y una mujer nueva en su espíritu. ¿Sí? Bueno, vamos a leer solo, ya han pasado los 2 minutos, ¿no? Menos mal que tenemos la comida hecha, si no. Capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Y en el versículo 2 hemos hablado de incrédulo, de desobedientes, de descarados, de los cínicos, dice el 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, igual que a ellos, la misma. Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra, no fue de provecho, no dio fruto. Dice, por no oír acompañada de fe en los que la oían. ¿Ves? Por no cambiar de camino, por no cambiar a un camino de fe, no les dio provecho. Escucharon, se saben la Biblia, la doctrina, vinieron, estuvieron, compartieron tiempo, pero no escucharon creyendo lo que se estaba hablando y lo que se estaba leyendo. Entonces, seguimos leyendo, dice que no acompañado con fe en los que lo oyeron, vale. Pero los que hemos creído, sí, dice, entramos en el reposo, en el descanso, en la paz de Dios. Dice, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, dice, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acompañadas desde la fundación del mundo, aunque las obras suyas estaban acabadas, desde la fundación del mundo. Versículo 4, y acabábamos, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposo de Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice, no entrarán en mi reposo. Queremos vivir, ¿no? Queremos vivir en reposo, en paz. No queremos tener esa angustia continua, ese agobio. Ten en cuenta que hoy el Señor nos ha hablado y nos ha dirigido una palabra en nuestro corazón diciéndonos, vas por el camino de Caín. Pero otros en su corazón dicen, sí, y yo voy por el camino de la fe, Señor, gracias, porque he creído, porque te he creído. Y ya voy por otro camino, caminos que van al contrario, unos allá y los otros van para allá. No entraron. Y ese es el fin. 24.000 murieron de una peste. Las familias de 3 hombres, más otros tantos que murieron aparte, donde allí, en ese momento, la demostración de que sí eran los que decían que eran y los que Dios dijo que eran Moisés y Aarón, eran los que eran, sí eran. Es la historia que conocemos de la vara de Aarón, ¿no? Reverdecida. Y esa vara reverdecida dice que se introdujo en el arca de la alianza y no se secaba. Y eso fue una demostración. Ahí hay una doctrina, una enseñanza de Dios para nosotros. Tenemos tiempo de tomar determinación y elección. Tenemos tiempo. Pero el tiempo que yo me marco no es el tiempo de Dios. Hoy es el día de tu salvación si quieres. Si quieres seguir por ese camino,
el camino de Caín. Escapa, vuélvete al Señor. Los que ya estamos en la fe, ánimo, de verdad, ánimo. Gracias de que es un gusto compartir con vosotros, con los que nos vemos, con los que vivimos, con los que nos relacionamos, poder compartir porciones y partes de la palabra de Dios. Para mí es un gran agrado y un gran privilegio entre vosotros poderlo hacer. Y como estamos sujetos al tiempo, porque Dios también lo creó, pues todo llega a su fin. Y esta semana tenemos por delante nuestras vidas, el día a día, y hay que vivirlo en el camino. Caín suena mal. El espíritu asesino, se puede llamar así, tiene que ver con el camino de Caín. Caín mató a Abel y fue el primer asesinato que hubo por ira. No quería pedir muchas cosas. Podemos estar hablando a lo mejor un rato más. Hasta aquí.